Buenos días, soy Patricia Mónica Salom de Botinelli, soy terapeuta, especialista en emociones, estudié bioneuroemoción, programación neurolingüística, acompañamiento, neurología, psicología de la emoción, biología, neurociencia, epigenética, física cuántica, metafísica, pediatría y puericultura. Tuiná, medicina china, artes marciales que practico y meditación mindfulness. Practico también un curso de milagros y Ho'oponopono hace más de 20 años. También tengo una aromaterapia clínica que son productos para naturopatías. También programación cerebral positiva, cómo podemos cambiar de un estado negativo a uno positivo. Programación del ADN. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar es de emociones. Fundamental. Vamos a ver cómo se originan las emociones y además vamos a ver que hay dos clases de emociones. La doctora neurocientífica y psicóloga Lisa Feldman Barrett, en su libro La vida secreta del cerebro, nos dice, escuchen bien por favor, que la experiencia de una emoción en milésimas de segundos la construye nuestro cerebro. El cerebro trata de encontrar semejanza entre lo que experimenta en ese momento y lo vivido en otro momento pasado. Los asocia y los guarda. A partir de ahí construye la experiencia que tenemos, del mundo y de todo. Lo que hace el cerebro va haciendo redes de conexiones neuronales, las percibe e interpreta de acuerdo a sus creencias, a todo lo vivido. Las funciones de las emociones, cuando tenemos una emoción, por ejemplo, de lo que sea, de ira, de bronca, de rabia, no reaccionamos a lo que pasa en ese momento, escuchen bien, sino a nuestra percepción subjetiva de lo que pasó en realidad. Entonces, las funciones de las emociones responden rápidamente al medio ambiente, claro, de forma eficaz y se adapta, creyendo que eso es lo normal. Ojo, no es lo normal. Por eso después enfermamos. Entonces, produce reacciones conductuales y fisiológicas, adaptándose al mismo. Y ancla esos distintos aprendizajes conductuales y entonces la persona comienza a comportarse de acuerdo a lo que tiene en su cerebro. Y nos permite ver también inclusive la información que está oculta en nuestro inconsciente, en la amígdala cerebral. Esto también nos hablaba el doctor Carl Gustav Jung del inconsciente, cómo actuamos. A través de las excesivas reacciones que notamos con las que percibimos. Cuando vemos, por ejemplo, un padre que está retando a su hijo y sentimos esa rabia, observamos que parte de nuestra historia estamos viviendo representada en otra escena. O sea, la vemos como si fuera afuera, pero en realidad la llevamos en nuestra amígdala cerebral. Por eso muchas veces reaccionamos sin saber cómo ni por qué reaccionamos mal.
Entonces, las reacciones emocionales expresan ese mundo interno, lo que llamamos en neurología, en psicología, en programación neurolingüística, llamamos mapa mental de la persona. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Como si es excesiva, refleja una información oculta en el cerebro, en nuestras neuronas. Las emociones las podemos dividir en dos fases. La primaria u oculta es la que ocultamos, la que está en la amígdala. Y la emoción secundaria o social es la que es aceptada. Entonces muchas veces decimos algo y sabemos que no es así. Pero como es aceptada ante la sociedad, la decimos. Y lo que no nos damos cuenta es que nos estamos enfermando cada vez más. Por favor, presten atención. La emoción primaria o emoción oculta, la llamamos, se genera rabia, enfado, ira, bronca. Claro, todo eso lo ocultamos porque socialmente no es lo aceptable, pero la que nos está, o el que nos estamos enfermando es la persona. Eso es lo que sintió un impacto y es espontánea, reacciona al ambiente. Y eso se siente en todo el ser, lo que luego llamamos estrés o distrés. Se reprime esa emoción porque no es aceptada socialmente. Entonces, claro, tengo que quedar bien. No lo hagan, por favor. Al reprimirse, porque no es aceptada, va cambiando la fisiología como cuando se expresa. Entonces luego expresamos algo que no sentimos. Pero claro, estamos mandando un mensaje al cerebro que no está en concordancia con lo que pensamos, sentimos o decimos. Y ahí comienza la incongruencia de la persona. Recordemos que la inteligencia emocional, que es excelente, es cuando la persona piensa, dice y hace en concordancia, en congruencia. Por eso hoy en día es como si fuéramos como pequeños robotitos, que actuamos de una forma socialmente, pero no es ni siquiera lo que practicamos. Y eso se ve rápidamente en programación neurolingüística. Se ve en gestos, se ve en facciones, en cosas que es fundamental. Esto lo que hace la emoción primaria o oculta favorece y propicia la acción por parte del individuo que la experimenta. Claro, haciendo como que quedamos bien ante la sociedad. Y lo que no nos damos cuenta, que nos estamos enfermando o enfermamos a los niños, haciéndolos mentir. Por favor, es fundamental. Luego tenemos la emoción secundaria o social. La persona está triste o los niños están tristes y no se sabe cómo. Es la que se pudo expresar y lleva un gran sufrimiento que no se quiere mostrar también ante la sociedad, ¿no? Por creencias limitantes, tabúes, ¿qué van a decir? Me tengo que adaptar al medio ambiente, me tengo que adaptar al ambiente en el cual estoy viviendo, ya sea padre, madre, familia, colegio, sociedad, universidad y lo que sea. Entonces, esa emoción es la que aparentemente es aceptada. Pero recuerden, en esta emoción que es aceptada, hay tantos pensamientos rígidos,
tantas creencias limitantes, tantos tabúes, que la persona comienza a enfermar. No solo se enferma ella o él, sino que enferma al núcleo familiar. Por lo tanto, no solo enferma con pensamientos y energías tóxicas, sino que se va enfermando la persona, los padres, los niños, la sociedad, y así seguimos. Entonces, empecemos a tomar conciencia cómo nos manejan este tipo de emociones. Esta emoción, la persona no pasa, o tampoco, ojo, no quiere pasar a la acción porque está muy cómoda, porque obtiene beneficios, porque me pongo en víctima o en victimario, y es lo mismo. No salimos a ser héroes de nuestra propia vida. No somos responsables, pero porque no queremos responsabilizarnos de lo que decimos, pensamos, sentimos y hacemos. Si supiéramos que si somos responsables de todas estas emociones y tenemos el derecho y el deber de cambiarlas en mí mismo, sin tratar de cambiar al otro, por favor. Entonces, como no quiere pasar a la acción porque, ojo, está muy cómoda, no quiere cambiar y no cambia nada, obviamente. Y cada vez más es como que se va enterrando en un pozo en el cual no encuentra la salida. Recuerden el experimento ese de la rata. Cuando lo mantenemos encerrado en una jaula que no ve la salida, esa rata muere. Esto mismo pasa con los adultos cuando, al estar encerrado en un círculo vicioso, pero vicioso me refiero a la mentira, al engaño, al no ser responsable, al no querer cambiar. Eso acaba las neuronas de nuestro cerebro. Y luego, obviamente, todo eso en nuestro interior pasa rápidamente a la fisiología, o sea, de la neurología a la fisiología, y enfermamos. Entonces, todos estos sentimientos y emociones sociales que son aparentemente aceptadas, es la perfecta tapadera, por decir así, para ocultar la emoción primaria u oculta que está en el cerebro. Recordemos que la amígdala recoge y guarda, y está muy asociada a una situación muy traumática de la persona y muy conflictiva emocionalmente. Pero gracias a la neurología y precisamente a esa amígdala cerebral, al sistema límbico, al hipocampo, estos eventos quedan guardados y pueden ser recuperados con técnicas. Pero ojo también, hay que saber muy bien y primero empezar a practicarlas en uno y tener años en esto. Esas técnicas bioenergéticas pueden ser recuperadas. Cuando sale, la persona siente un alivio. Pero también les voy a decir algo. Tiene que estar muy bien alineada con su ser. No cualquiera. Por favor. Porque después las grandes situaciones que se ven es mucho peor. Entonces, si el cerebro capta y va cambiando esa percepción de ese trauma que ha tenido
en un momento de su vida, si logramos cambiar esa parte, la persona comienza a sentir un alivio y empieza a cambiar, modificando obviamente patrones mentales, creencias limitantes y situaciones de bloqueos o estrés, que era lo que hablábamos en el otro video, de estrés huida y ya no de supervivencia, sino con conciencia tomamos responsabilidad y empezamos a cambiar. Entonces, cuando vivimos una experiencia, ese impacto neuronal o situaciones acumulativas, experimentamos emociones ya después automáticas y no prestamos atención. Pero estas emociones van generando sentimientos y pensamientos. Por eso es tan importante conocerse a sí mismo, conocer nuestros pensamientos, conocer nuestros sentimientos. ¿Qué sentimos? ¿Siento rabia? Pues me la digo aunque sea a mí misma. La escribo en un papel, lo tiro, como hicimos el ejercicio anterior. Eso en programación neurolingüística lo hacemos mucho. Y colocamos instantáneamente en otro papel cómo nos quisiéramos sentir. En paz. Recuerden, la paz no es algo, es un estado de conciencia. Cuando la persona comienza a actuar con buenos pensamientos, con buenos sentimientos y con buenas acciones, se va cambiando también la neurología. ¿Cuántas personas dicen, ay, sí, pero yo quiero paz? ¿Y qué hacen para buscarla? ¿Qué hacen para cambiar? Se los propongo. Todo es, sí, por supuesto, es todo un entrenamiento, pero es un gran beneficio para la salud de uno y del resto. Empecemos entonces a ser conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, porque todo eso lo seguimos proyectando afuera lo que no queremos cambiar. Entonces culpamos al otro porque no queremos cambiar, pero en realidad al único o a la única que se hacen daño es a sí mismo. Es fundamental el equilibrio de nuestros sistemas neuronales para vivir en una coherencia emocional, en armonía y sobre todo en salud física, mental y o espiritual. El doctor Damasio, neurólogo de la Facultad de Medicina de Iowa, también nos decía esto. Todos estos estudios están ya garantizados. Empecemos a cambiar. Gente que ya ha hecho un cambio en sí mismo y en los demás. Recordemos otra cosa. 5 emociones son las básicas, las que se puede expresar en la fisiología o en el cuerpo. La primera es rabia. La primera es miedo. La segunda es rabia o ira. La tercera es asco. La cuarta es alegría y la quinta es tristeza. El miedo es algo que paraliza a la persona. Se produce un shock, un impacto. La rabia o la ira se expresa ante una situación u otra, entre lo que es emociones de ansiedades que pasamos al futuro y de tristeza que pasamos al pasado. El asco muchas veces neurológicamente se siente en el abdomen. Pero recuerden estas emociones que son básicas. Ante el miedo, ¿cómo podemos solucionarlo? Poniendo amor. No hay otra.
primero amor en uno. Empecemos a sentir, aunque no importa, empecemos a practicar, porque están las dos polaridades, miedo y amor. Sabemos que tenemos miedo. Bueno, entonces quiero sentir amor dentro mío. Ahí comienza el amarnos a nosotros mismos tal cual somos. Si tenemos rabia o ira, ¿cómo la contrarrestamos? Inspiramos, soltamos, relajamos. Todas las demás técnicas que están en videos anteriores. Para empezar a tener un poco de serenidad. El asco muchas veces son situaciones que han quedado guardadas en la amígdala cerebral y ante cualquier situación no es la comida lo que estamos comiendo, sino el recuerdo que evoca en nuestra memoria y volvemos a tener una discusión o algo y lo que hace, se activa esa amígdala. Entonces, si ya tenemos mínimo conocimiento, empecemos a actuar. Y la alegría es esa alegría también de saber que estamos haciendo las cosas correctamente, pero no las cosas correctamente como quiere la humanidad, sino correctamente en uno. Y por ende va a ser al mundo y a todo. Por hoy vamos a dejarlo así, hasta acá llegamos. Sí, en otra ocasión vamos a hablar de esas 5 emociones básicas. Sin más, me despido de ustedes. Espero que todo esto les vaya abriendo otro tipo de percepción, que les vaya sirviendo en su vida cotidiana. Es fundamental. Recuerden que cambia uno, cambia el ambiente en donde está y cambia el mundo. Sin más, me despido de ustedes con muchísima alegría y placer por haber estado un instante más. Me pueden encontrar en Patricia Mónica Salom de Botinelli, en Heavenly Scent, Esencia Divina, Tuina, Mar del Plata, en mi WhatsApp al más 549 223 446 7520 o al fijo Mar del Plata, Argentina 4760947 y obviamente en las redes sociales. Y cualquier situación que tengan, recuerden, primero respirar para conectarse con ustedes mismos. Y me pueden mandar los mensajes que sean necesarios o llámenme y si pueden, empiecen a tomar conciencia. Muchísimas gracias de corazón. Bendiciones, que tengan un excelente día. Gracias.